a historias que sencillamente marcan a una persona para siempre. Relatos tan extraordinarios que desafían todo lo que creemos saber. Pues bien, hoy vamos a meternos de lleno en uno de los casos más desconcertantes y sorprendentemente detallados de toda la historia de la ufología. Y esa es precisamente la pregunta que debió perseguir a un joven granjero brasileño durante toda su vida. Porque su experiencia, de ser cierta, no es que solo le cambiara la vida a él, es que dejó sobre la mesa preguntas que, a día de hoy, siguen sin tener respuesta. Así que vamos a adentrarnos en esta historia. Todo empieza, como suele pasar en estos casos, en un lugar y en un momento muy concretos. En una noche que, en principio, no tenía nada de especial. Aquí tenemos los datos clave para situarnos. Es importante entender esto. No estamos hablando de una leyenda antigua, ¿eh? Hablamos de un suceso muy específico. Con un protagonista, Antonio Vilas Boas, un chaval de 22 años, una fecha, la 1 de la madrugada del 14 de octubre de 1957, y un lugar, una granja en Minas Gerais, Brasil. Antonio era un joven normal, estudiaba por el día y de noche pues ayudaba en la granja, arando los campos con el tractor de la familia. Intentemos ponernos en su piel. Es de noche, estás en medio del campo, el único ruido es el del motor del tractor. Una noche estrellada, tranquila. Y de repente, algo rompe esa calma. Antonio levanta la vista y ve una luz roja. Una luz que, vamos, no es ni una estrella ni un avión. Y esa luz empieza a bajar, a acercarse, hasta que se posa en el campo, a unos 50 metros de él. Y ahí, claro, entra el pánico. Su primer instinto es huir, intenta arrancar el tractor, pero nada. Todo se apaga de golpe. El motor, las luces. De repente solo hay silencio y oscuridad. Se queda ahí completamente solo, a oscuras, frente a lo que sea que fuese aquello. Bueno, pues pasamos a la siguiente fase de la historia, porque lo que hasta ahora era un avistamiento raro se convierte en un encuentro físico, y la impotencia de Antonio se va a hacer, más que evidente. A ver, la secuencia de los hechos es de película. El ovni aterriza, como hemos dicho, él echa a correr, intenta huir a pie, pero, claro, en un campo recién arado es casi imposible. Y entonces, de la nave salen varios seres pequeños que lo agarran. Él se resiste, forcejea, pero le apuntan con una especie de bolígrafo y se queda totalmente paralizado. Consciente, pero sin poder mover un solo músculo. Y así lo suben a la nave. Y una vez dentro, la descripción que da Vilas Boas de sus captores es increíblemente detallada. Dice que llevaban unos trajes ajustados y unos cascos, y al quitarse los cascos, el aspecto es de lo más inquietante. Cabeza con forma de pera, más ancha por arriba, ojos almendrados sí, pero vacíos, sin vida, sin ninguna emoción. La boca, una simple línea, y el lenguaje, nada. Sonidos guturales, como gruñidos. Lo más curioso es que, a pesar de que él se había resistido, no mostraban ni enfado ni nada. Cero emociones. Y es aquí, una vez dentro, cuando la experiencia de Antonio da otro giro todavía más extraño. Empieza lo que parece ser un examen clínico, frío, que lo deja en una situación de vulnerabilidad total. Cuando por fin recupera la movilidad, lo intenta de nuevo. Se resiste, llega a empujar a uno de los seres. ¿Y la reacción? Ninguna. Absolutamente nada. El ser se levanta como si tal cosa, sin mostrar ni el más mínimo gesto, y entre todos le quitan la ropa a la fuerza. Y después de eso, lo siguiente es que le untan por todo el cuerpo un gel frío y pegajoso, con una especie de esponja. Hay que imaginarse la sensación, ¿no? El frío de esa sustancia, la textura y sobre todo esa falta total de control sobre el propio cuerpo. Acto seguido, lo dejan solo, en una habitación completamente vacía. Allí está él, desnudo, cubierto de ese gel, tiritando de frío y sin tener ni la más remota idea de qué va a pasar ahora. Esa espera, según contó, le parecía una auténtica eternidad. Y es justo en este punto donde la historia da el giro más inesperado de todos, el giro que ha hecho que este caso sea uno de los más famosos y sí, también de los más controvertidos de la historia. De repente, se abre una nueva puerta. Pero por esa puerta no entra ninguno de los seres de antes. No, aparece una figura totalmente distinta, una mujer, y, según la describió él, se movía con una gracia, casi como si flotara, con un aire que él mismo calificó de coqueto.
El contraste, la verdad, es que es asombroso. Se pasa de unos seres que eran fríos, clínicos y sin emociones a una presencia femenina con una mirada que él describió como, bueno, como expresiva y sugerente. Donde antes había gruñidos incomprensibles, ahora hay un silencio y una especie de comunicación no verbal casi telepática. Y ojo, que a pesar de tener rasgos parecidos a los otros, como la cabeza con esa forma de pera, Villas-Boas la describe como increíblemente bella. Habla de un pelo plateado, de color platino, de un cuerpo que era literalmente la cosa más perfecta que había visto en su vida. Todo en ella, según sus propias palabras, era pura perfección. Ella se le acerca, se desnuda y, como él mismo dijo, sucedió lo que tenía que suceder. Se produce un encuentro íntimo. Una teoría del propio Villas-Boas es que aquel gel que le habían puesto por el cuerpo podría haberle provocado un estado de excitación extremo, incontrolable. De hecho, él no lo describió como un acto de amor, ni mucho menos, sino como un apareamiento vertiginoso. Pero quizá lo más enigmático de todo llega justo al final. Justo antes de irse, la mujer se para. Se señala el vientre con una mano y con la otra apunta directamente hacia el cielo. Un gesto que él interpretó como un mensaje clarísimo: vamos, llevo tu semilla. Una semilla que viene del cosmos. El encuentro en sí termina ahí, pero la historia no. Para nada, porque las consecuencias de esa noche iban a acompañar a Antonio Villas-Boas el resto de su vida. Vuelven los seres de antes, los examinadores, por así decirlo. Le indican que se vista y lo escoltan fuera. Lo bajan suavemente al suelo y la nave simplemente se eleva, oscila un momento y desaparece en el horizonte a una velocidad, bueno, increíble. Lo dejan allí solo, en medio del campo, justo cuando estaba empezando a amanecer. Y las consecuencias no tardaron en llegar. Los días siguientes no fueron nada fáciles. Por un lado, tuvo efectos físicos bastante molestos, erupciones en la piel, ronchas y unos dolores de cabeza muy raros, como fogonazos. Pero, y aquí viene lo curioso, también hubo mejoras mentales. Su memoria y su concentración de repente mejoraron de forma espectacular y desarrolló una habilidad increíble para las matemáticas, algo en lo que él nunca jamás había sido bueno. Al final, ¿qué pasó? Pues que, abrumado por todo el revuelo, se retiró de la vida pública. Desapareció del mapa para no tener que volver a contar su historia nunca más. Y esa es la historia de Antonio Villas-Boas. Una historia que, por su increíble nivel de detalle, desde la descripción de los seres hasta ese gesto final tan críptico, sigue siendo a día de hoy uno de los casos más estudiados y más debatidos. Entonces, ¿qué fue? ¿Un relato increíblemente elaborado o una experiencia real que, sencillamente, desafía todo lo que creemos saber sobre el universo? Pues la respuesta final, como siempre en estos casos, queda abierta a la interpretación de cada uno.